Continuamos en directo y está con nosotros Rubén Márquez para hablar de un tema completamente diferente al que él tenía previsto y al que yo tenía apuntado. Así que, Rubén, hoy vengo en blanco contigo. Mira, yo vengo, voy a improvisar un poco, pero porque creo que es importante y voy a hacer una de estas cosas que tanto me gustan, que tú sabes que es ligar temas locales con temas más globales. Yo, amigos y amigas, yo hoy venía a hablar de la inflación, que tenemos un dato de inflación en Córdoba que es malo, os lo dejo encima de la mesa. Tenemos, mientras que la inflación a nivel nacional está en el 5,5, pues resulta que en octubre en Córdoba hemos tenido un 6,3. Sí. ¿Por qué hemos tenido esa diferencia? Pues porque da la casualidad, y esto lo quiero dejar para la reflexión, os lo dejo en el subconsciente, sí. Córdoba, provincia agrícola, ganadera, productora de alimentos, resulta que ha tenido una subida del precio de los alimentos mayor que la media nacional. ¿Qué está pasando en esta provincia? Pues para darle una vuelta, tranquilamente. Pero hoy cambio de tema porque ya me conocéis, tú me conoces, sabes que llevo mucho tiempo trabajando con todo el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible. La semana pasada estaba hablando aquí de dar consejos para reducir el ahorro energético en las casas, y el primer invitado que habéis tenido, pues me ha gustado mucho porque creo que ha hecho una interpretación muy honesta de los resultados que puede tener la cumbre del clima de Glasgow, que está teniendo ahora, que el gran obstáculo que hay es, a día de hoy, lo voy a resumir muy claro para que lo puedan entender, estamos hablando de pasta, de dinero. ¿Por qué? ¿Dónde está el gran atranque ahora mismo en la cumbre de Glasgow? Las entidades organizadoras y los países organizadores quieren que haya un párrafo donde diga que se tienen que abandonar las subvenciones públicas, las ayudas públicas a los combustibles fósiles y contaminantes. Hay una serie de países que su economía depende de producir esos combustibles fósiles y contaminantes. Estoy hablándoles de Arabia Saudí, estoy hablándoles de Rusia, estoy hablándoles de Argelia, estoy hablándoles de Australia, que es el mayor productor mundial de carbón, pero que como están en Oceanía allí perdidos no les echamos cuenta. Y digamos que esos países están apretando todo lo que pueden para que eso no salga. Y eso tiene atrancada la cumbre. Eso además provoca que los objetivos de reducción y de ahorro pues sean mucho menos ambiciosos. Y yo pues igual que la cumbre de París quedó un poquito en agua de borraja hace unos años, pues esta cumbre tiene todo el aspecto de que va a ser decepcionante en muchos casos. Y ahora me lo traigo al caso local, que es lo que me ha hecho cambiar. Hoy ha habido una noticia, y de verdad, yo en todo lo que voy a exponer, de verdad, quiero ser lo más objetivo posible y quiero aportarles mi experiencia como persona que lleva años trabajando en planificación de ciudades, en desarrollo de ciudades y municipios y pueblos sostenibles. Me ha llamado muchísimo la atención que ha habido un referéndum entre los vecinos del barrio de La Viñuela, en Córdoba, Viñuela Jesús Rescatado. Les pongo en antecedentes, si mal no recuerdo, ahora estoy con la duda de si fue en verano del 19 o verano del 20, se procedió a una peatonalización de parte de las calles más comerciales de ese barrio, con un acuerdo, por lo que tengo yo entendido, en el que estaba el Ayuntamiento, el Consejo de Distrito de Levante y estaba la Asociación de Comerciantes del barrio de La Viñuela. Ha pasado el año y se ha hecho una consulta en la cual pues, ha habido unas 850 personas que han participado, y el 69,8% de las personas que han votado en contra de la peatonalización, y un 25% aproximadamente han votado porque hubiera una peatonalización mayor. La respuesta de nuestro alcalde ha sido decir que, hombre, que esto hay que estudiarlo y que si hay que revertir la peatonalización, pues que se revierte y que aquí no pasa nada, pues porque se escucha a los vecinos y humildad ante todo. A mí me ha llamado muchísimo la atención, en un momento en el que estamos luchando por hacer ciudades menos contaminantes, donde la movilidad esté basada en métodos blandos como el desplazarse a pie, el desplazarse en bicicleta, reducir el uso del coche, en una ciudad como Córdoba nos estemos planteando siquiera dar ese paso atrás. También quiero hacer referencia a que cómo planteas los cambios influye en lo que te va a pasar. Los vecinos se quejan de que cuando se planteó esta gran medida no hubo información suficiente, a lo mejor no se plantearon métodos y alternativas. Pongo un ejemplo, si tú vas a perder, por lo que he leído, se perdieron 80 aparcamientos de zona azul en esas calles, tú tienes que prever que haya otros aparcamientos en las zonas limítrofes donde los vecinos, vecinas y visitantes puedan dejar su coche, claro. Es decir, son de estas cuestiones que muchas veces pregunto que... Una frase que me he oído decir muchas veces, hay que pensar antes de actuar, antes de adoptar este tipo de medidas tienes que pulsar sensibilidades, tienes que entender cómo funcionan los flujos del barrio y luego aparte yo soy gran defensor de la participación ciudadana, de hecho en
toda la agenda urbana en las que colaboren los planes estratégicos, es clave para nosotros que haya una participación ciudadana organizada. Pero ¿de dónde parte esa organización ciudadana? Parte de una información en igualdad. Aquí, por ejemplo, se ha hablado mucho de las consecuencias negativas que tiene esta peatonalización, pero nadie, ni siquiera el ayuntamiento, que fue uno de los entes promotores, ni siquiera la asociación de comerciantes, han sido capaces de hacer esa propuesta de, oye, ¿por qué es bueno que tengamos esta peatonalización o semipeatonalización? Es un elemento que me ha llamado mucho la atención, porque si te vas, por ejemplo, a las políticas de agenda urbana española, el eje 5 es movilidad sostenible, y uno de los elementos en los que te incide es en favorecer la peatonalización y que los ciudadanos recuperemos nuestro espacio en la ciudad frente al coche, y que en Córdoba estemos a punto de dar esta vuelta atrás. Así, sin más, a los espectadores y espectadoras les quiero poner un ejemplo de cómo funcionamos las personas. No sé si se acuerdan, porque ya ha pasado mucho tiempo, cuando salió la famosa ley Zapatero, con la cual no se podía fumar en interiores, pues bueno, hubo un cataclismo en los medios de comunicación, gente cabreadísima en redes sociales, les suena, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues porque eso es lo mismo que pasa hoy con casi cualquier ley que se saca en España y en Europa. Que sucede, oye, que al final nos hemos habituado, hemos visto, los no fumadores lo hemos agradecido y los fumadores han encontrado un espacio de respeto y hemos llegado como sociedad al acuerdo de que es verdad que en espacios cerrados sin fumar se está mejor. Se está muchísimo mejor, claro. ¿Qué ocurre? En todas las políticas de cambio social hay ganadores y perdedores, que es lo que nos explica. Tú lo que tienes que hacer es adoptar medidas que permitan que esos perdedores, esas pérdidas no se vean tan acentuadas, se vean compensadas de alguna forma. Con esta reversión de políticas medioambientales sostenibles, de movilidad sostenible, perdemos todos, perdemos el conjunto de la ciudad, porque es un tema, yo te lo planteo, lo hemos hablado antes, Amparo, yo ahora, por ejemplo, yo quiero presentar un proyecto de Córdoba de movilidad urbana sostenible, y yo llego a la evaluación y me llega el técnico evaluador y dice, oiga, pues los periódicos ponen que ustedes, esto igual que lo hacen, lo deshacen. ¿Qué hacemos con ustedes? ¿Les apoyamos, no les apoyamos? Yo creo que esto nos tiene que hacer replantearnos a todos como sociedad, y hablo desde los vecinos hasta los políticos, pasando por los técnicos que trabajamos en esta ciudad, nos tenemos que replantear cómo hacemos las cosas, de verdad. Y yo me voy a una última parte, que son los procesos participativos. Los procesos participativos, yo creo que tienen que estar las reglas del juego siempre muy claras, y hay que darle la dimensión justa, y hay que trabajar basándonos en datos. Yo en las noticias que he leído se habla de, por ejemplo, de que ha habido cierre de comercios, pero yo no tengo entendido que nadie se haya acercado a hablar con esos comerciantes, por ejemplo, y haya preguntado, oiga, ¿usted por qué cierra? Porque un comercio puede cerrar por muchos motivos diferentes. Cuando tú tomas decisiones sin tener una buena información, tus posibilidades de equivocarte aumentan de forma exponencial. Esas son las cuestiones, y eso es lo que me apetece hoy charlar con nuestros espectadores y ponerles sobre la mesa, de decir, oigan, en un momento en el que se nos está pidiendo que demos pasos decididos para mejorar el medio ambiente en nuestras ciudades, esas tareas micro, pues resulta que de repente, en cuanto hay un primer vaivén, o nos lo paramos, parece que estamos dispuestos a echarnos atrás. Yo creo que hace falta mucho diálogo y mucho cerebro cuando se están diseñando estas políticas públicas, para que luego cuando las lanzas, pues no tengas de repente pues que al año o al año y medio o a los 2 años plantearte que esto hay que revertirlo, cuando estamos con un consenso global, hablo a nivel mundial, de que, oye, de que estos son políticas urbanas que hay que adoptar, y que cualquier ciudad del mundo que quiera seguir siendo competitiva y un lugar agradable para vivir, tiene que empezar a adoptarlas. Esa es la reflexión. Sé que se sale a lo mejor un poquito de lo que suelo traer normalmente, pero me apetecía mucho compartirla con vosotros. Por supuesto, además siempre muy interesante, porque todo lo que nos cuentas, al final y al cabo, lo que tiene que ver es con lo local. A mí me ha gustado mucho esa reflexión que tú has hecho de llevarte todo el ámbito local y el ámbito pues de ciudadano de a pie, como yo digo, para que todos al final podamos entender una serie de temas que muchas veces se escapan de poder entenderlos de manera sencilla. Es que hay un tema, creo que es muy importante, que aquí ni las grandes empresas, ni los gobiernos, ni ciertas instituciones nos están tratando a los ciudadanos como adultos. Hay mucho miedo al impacto de ciertas noticias, ciertos titulares en las redes sociales, porque hay una realidad. El cambio climático nos está cambiando la vida a todos. Vamos a ver, que desde el 1 de noviembre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir está en declaración de sequía, que parece que no somos conscientes de esas noticias. ¿Qué ocurre? Que en una sociedad que es cada vez más hedonista, que está cada vez más pendiente de la pantalla del móvil, de repente levantar esa vista y pensar en problemas comunitarios cuesta. El problema del cambio climático es un problema comunitario. Las soluciones micro que yo haga en mi casa
ayudan, pero en un pequeño porcentaje. Si la gente que me haga caso de lo que hablamos la semana pasada de ahorro energético en los hogares, bienvenidos para ellos y para sus bolsillos. Pero realmente hay que hacer cambios estructurales para detener, ¿sabe lo que digo? No es un tema de detener cambio climático, es de minorar los efectos. Yo siempre, una cosa que algunos me decían hace unos años que era un exagerado, digo, vamos a terminar toda Andalucía como Almería, el paso que vamos, nos estamos empeñando. ¿Qué sucede? Que con lo micro no basta. ¿Qué ocurre? Si las grandes empresas y nuestros representantes políticos no toman decisiones valientes, no hacen pedagogía y no asumen el desgaste que eso les puede suponer, pues vamos a estar siempre en un... pues esto es Ricky Martin, un pasito para adelante, un pasito para atrás María, así no vamos a ninguna parte. ¿Qué ocurre? Pues tenemos ese gran impacto del cambio climático que nos puede provocar una crisis biológica muy importante a nivel global, y ahí es donde realmente nos vamos a tener que coger todos de las manitas y decirnos suerte. Esa es la realidad a la que estamos llegando. ¿Qué sucede? Que percibimos lo negativo muy poderoso. ¿Qué estamos percibiendo? La subida de la electricidad. ¿Qué vemos? Nada más que los costes negativos. Sí, cuando tú explicas, sí, costes negativos, pero que resulta que aquí hay empresas que se están repartiendo 370.000 millones de euros al año en subvenciones, y aquí es donde está la madre del cordero del cambio climático. Que ni esos gobiernos, ni esas empresas, ni sus accionistas quieren perder esas subvenciones. Esos contrapesos yo creo que son necesarios. Y esto es macro. Cuando nos llevamos a lo micro, fíjate lo que ha pasado con la viñuela. Porque me ha llamado mucho la atención el cómo se hizo previo, cómo se ha hecho durante y cuál es la consecuencia posterior. No hubo un trabajo de participación, diálogo, diagnóstico. Y además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Córdoba, si mal no recuerdo, una ciudad que tiene que tener, hecha por el tamaño que tiene, debe tener un plan de movilidad urbana sostenible. Tú tienes que desarrollar ese plan de movilidad urbana sostenible. Uno de los elementos básicos es, hombre, en una institución seria, si tú te das una normativa y una ordenanza es para cumplirla, no para ignorarla. Yo por eso, después de todo esto, yo lo que le pediría a todos los agentes que están metidos en este tema de la viñuela, que vivimos en una sociedad muy acelerada, vamos a pararnos un momento, vamos a pensar todos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos proponer, en qué nos está afectando y vamos a trabajar. Les propongo, aparte de que nuestras opiniones personales, que son muy respetables, yo les propongo algo revolucionario como es trabajar con datos y escucharse e intentar llegar a acuerdos. Pues no es tan difícil, que lo de escuchar lo podemos hacer todos. Yo es que, mira, te lo he comentado antes, yo he desinstalado Twitter en el móvil, yo estoy cansado de diálogos de sordos. Los diálogos de verdad se producen pues, en espacios como los que estamos tú y yo, y ahora pues con la pandemia por videoconferencia, pero yo de verdad como cordobés y como persona que trabaja en temas de desarrollo sostenible, ciudad y demás, a mí esta noticia me ha llamado mucho la atención, incluso me ha preocupado, porque entonces lo siguiente que es, ¿cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar? Que si hay un colectivo de personas que se organizan, empezamos a dar en paso atrás en decisiones que sabemos que son buenas para toda la comunidad, es que eso no es participación ciudadana. Eso no es gobernanza, que es otro de los grandes en los que trabajan la agenda urbana. La gobernanza parte de que tiene que haber una gobernanza multinivel y tiene que haber una asunción de responsabilidades. Oiga, y si una consulta es vinculante y se ha decidido que sea vinculante, tiene que tener unos índices de participación mínima, una garantía de que se realiza, y si no es vinculante, pues oiga, usted es responsable del valor que le da. Por eso, que además los primeros que dicen son los vecinos, que no es una consulta vinculante, pero que ellos querían hacer constar el estado de ánimo ante el consistorio, y luego la rápida primera reacción del consistorio, pues yo la verdad me he quedado, yo que mi trabajo se basa en la reflexión y en trabajar con datos, sondear muchas posiciones e intentar generar una postura de consenso, me ha llamado muchísimo cómo se ha hecho esto. Por supuesto, que te ha llamado la atención, es para ello, es para que llame la atención. Resumiendo un poquito, Rubén, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo este tema? Pues nos tenemos que quedar, pues ya me he oído ciertas cosas que me he oído más de una vez, que el cambio climático está ahí, es un problema que existe. Es una realidad, ¿no? Es una realidad y que afecta tanto a un habitante de Nueva York, como a un habitante de La Viñuela, como a uno de Valdeolleros, que soy yo. Ya está. Y a veces lo percibimos de forma más directa, como es por las tensiones en los mercados energéticos globales que provocan subidas de precios de la energía y me repercute en el bolsillo, o me repercute que por los niveles de contaminación de una ciudad mi esperanza de vida se reduce. Porque, por ejemplo, que en España, creo que a nivel europeo se calcula que aproximadamente todos los años hay unas 120.000 muertes que se pueden achacar directamente a la contaminación de nuestras ciudades. Oiga, no sé usted, yo creo que son números para que por lo menos demos ese tiempo de la reflexión. Y luego, por último, de verdad, a mí me gustaría que en Córdoba, todos y todas,
y me meto yo en el saco también, tenemos que empezar o plantearnos siquiera hacer las cosas de otra forma. No pasa nada por hacer un diagnóstico de la situación, porque ese diagnóstico trabajemos con datos y trabajemos con la opinión y le demos su justo peso a las cosas. No pasa nada porque un político asuma responsabilidades, quiera tener visión de futuro y apueste por mantener. Y un último elemento muy importante, la evaluación. Tenemos que cambiar el diseño de las políticas públicas de esta ciudad y la evaluación. La evaluación, tú cuando realizas un proyecto, tú tienes que tener unos indicadores que te miden los impactos. Y tienen que ser indicadores que midan lo difícil. Cuando tú realizas un proyecto de transformación en una ciudad, tú tienes que medir lo difícil que es. ¿Estoy consiguiendo reducir o no la pobreza? ¿Estoy consiguiendo no reducir el desempleo? ¿Estoy consiguiendo aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos en el barrio? ¿Estoy consiguiendo que haya menos familias que tengan que recurrir a ayudas sociales? Esos son los grandes indicadores que cuando veo toda esta catarata de acciones públicas de todo tipo en cualquier administración, todas estas propuestas, digo, bueno, pero con esto ustedes, ¿qué quieren conseguir? ¿Cuánto cuesta? Y oiga, ¿realmente estamos controlando y evaluando lo que hacemos? Así que mi conclusión es pues que tenemos que aprender a hacer las cosas de otra forma, simplemente. Y lo peor es que existen las herramientas, y una herramienta se llama Agenda Urbana Española, que la metodología está a disposición. De eso entiendes tú un rato, ¿eh? De eso entiendo un poco, entiendo. De eso nada, entiendes un rato. Algo sé, lo que pasa es que tampoco quiero ser para comprar que la gente piense que vengo a hablar de mi libro. Pero, de tu agenda, de mi agenda. Hablar de tu agenda. Pero quiero que entiendan cómo cómo se planifica, cómo se diseña una ciudad, en este caso Córdoba, nos termina afectando a todos de formas que no nos podemos ni imaginar. El cómo se establece los recorridos del autobús, a qué horas, si se establecen, por ejemplo, pasillos seguros para que las mujeres a determinadas horas puedan ir a trabajar a determinados espacios de la ciudad. Esas son decisiones que se toman a nivel municipal. ¿Dónde ponemos las zonas verdes? ¿Dónde invertimos el dinero? ¿En qué barrio invertimos? Porque en qué barrio se deja de invertir. A mí hay un dato que me encantaría ver, que tenemos un ayuntamiento que es público y notorio, que tiene problemas en la ejecución presupuestaria, eso no hace falta que yo lo diga, que todos los meses tenemos una noticia respecto a eso en el periódico. Aparte de dónde se hacen las cosas, a mí me gustaría tener el dato de dónde se dejan de hacer las cosas, porque eso también... Eso sería muy interesante saberlo, efectivamente. Porque a mí una persona muy sabia me dijo que muchas veces lo más interesante en un discurso es lo que omite el político, de lo que no habla. Pues a mí me gustaría ver dónde se deja de actuar, porque eso a lo mejor nos explica muchas cosas de lo que pasa en Córdoba. Por supuesto. Y para terminar ya, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Ya hemos visto que las administraciones podrían hacer mucho más de lo que hacen, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues participar en nuestras asociaciones de vecinos, participar en las encuestas. Hay un elemento en la administración española que está pasando ahora desapercibido, que ahora para todas las normativas, las leyes, hay periodos de consulta ciudadana donde tú a través de internet puedes participar y puedes formular tus objeciones. Bien, pues oye, pues si eres militante de un partido político te puedes informar a través de él, a través de un sindicato, como ciudadano te puedes meter y yo ahora, por ejemplo, estoy chafardeando con una orden de incentivos que van a sacar para ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes y estamos aportando nuestra opinión como expertos en planificación de decir, oiga, aquí hay ciertas cosas que ustedes proponen que deberíamos aterrizarlas un poco, por ejemplo. O sea, oye, todos podemos poner, y tu granito de arena va desde tengo que tener cuidado con las luces, a cómo le explico a mi hijo, en este caso a mis sobrinos, por qué tienen que respetar a los animales, cuidar el consumo energético y demás. Y lo que hemos dicho siempre, lo que compras es donde lo compras y cómo lo compras. ¿Y cómo lo compras? Es que si fuéramos conscientes de la importancia que tiene la multitud de pequeñas decisiones que tomamos todos los días, a lo mejor hacíamos menos cosas y de una forma diferente. Pues yo creo que con esa reflexión... Oye, este viernes estoy filosófico. Eso te iba a decir, digo, vienes muy tranquilo para ser viernes y muy Es que la semana me ha dejado... Te ha dejado caos, Es lo bueno de los viernes, que como llego ya... Claro, yo acostumbrada a entrevistarte a principios de semana, pues siempre venías eufórico, ahora ya vienes relajadito. Yo ahora vengo como un torete que le han metido 2 rejonazos, yo vengo listo de papeles. Rubén, muchísimas gracias, de verdad, Amparo, especialmente hoy, por haber estado aquí con nosotros. Que bueno, que has cambiado el tema, pero igual de interesante. Y ahora cuando me diga, ¿y el viernes que viene de qué vamos a hablar? Mi respuesta es, yo qué sé. Ya no te lo voy a preguntar, ya es sorpresa. Si esto lo he tenido que cambiar. Hombre, dímelo a mí un par de días antes que yo me pueda preparar la entrevista, eso sí te lo agradezco, ¿vale? Si te parece te propongo. Que no me hagas como hoy, que me has cambiado todo, como decíamos, nada más que entrar por ahí. En los presupuestos ponemos nosotros... propuesta tentativa, ¿eso qué significa? Pues que lo intentamos y si no, pues ya habrá te hago la propuesta tentativa y si no, pues en los 5 minutos antes te digo, no te preocupes que hablo de otra cosa. Que ya está, que ya hablo yo solo, tú te puedes ir mientras y todo si quieres. No, hombre, tampoco es, hombre, que a mí me viene muy bien, que me hace siempre muy buenas preguntas.
Rubén, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros, que disfrutes y que descanses este fin de semana. Bueno, no, este ¿no? mes es fantástico. Nos toca escribir y redactar. Pero bueno, eso es bueno, eso es que hay trabajo y hay alegría. Entre un escrito y una redacción, un poquito de descanso. Ya descansaremos en enero, después de Reyes. Los Reyes me traerán unos días de vacaciones. Qué bien, qué alegría. Y los presupuestos municipales de Córdoba, espero. A ver, pues a ver lo que me traen a mí. A ti seguro que nada más que cosas buenas que te van a traer. Eso espero, que estoy siendo muy buena este año. Espero no malearme en lo que queda. No te da tiempo. No me da tiempo ya. Rubén, lo dicho, gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. El viernes.